Vamos a demostrar que si f de x es igual a seno de x, entonces su derivada f' de x será igual a coseno de x. Recordemos que la definición de derivada establece que f' de x es igual al límite cuando una variable h tiende a 0 de f aplicada a x más h menos f de x sobre h. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, y en nuestro caso f es seno de x más h menos seno de x sobre h. Aquí recordemos una identidad trigonométrica de suma de ángulos, la cual establece que seno de la suma a más b es igual a seno de a multiplicado por coseno de b más seno de b multiplicado por coseno de a. Entonces podemos reescribir la derivada como f' de x igual al límite cuando h tiende a 0, y aplicando la identidad trigonométrica escribimos seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x y menos lo que ya existía, que es seno de x. Todo esto sobre h. f' de x entonces nos queda igual al límite cuando h tiende a 0, y aquí vamos a reagrupar las partes que contienen a seno de x, y entre paréntesis escribimos seno de x por coseno de h menos seno de x, más la parte que nos falta, seno de h por coseno de x, sobre h. f' de x es igual entonces al límite cuando h tiende a 0, y aquí factorizamos seno de x y nos queda seno de x multiplicado por coseno de h menos 1 más seno de h por coseno de x. Esto sobre h. Ahora recordemos que una expresión de la forma a menos b la podemos escribir como menos b menos a. Aplicamos esto a esta diferencia y nos queda que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos seno de x por 1 menos coseno de h más seno de h por coseno de x sobre h. Ahora recordemos que una expresión de la forma a más b sobre c
puede escribirse como la suma de las fracciones a sobre c más b sobre c. Entonces, la derivada la podemos escribir como límite cuando h tiende a 0 la primera parte la tomamos como menos seno de x por 1 menos coseno de h sobre h, y la segunda parte nos quedará más seno de h por coseno de x sobre h. Ahora aplicamos las propiedades del límite. Recordemos que el límite de una suma es igual a la suma de los límites, y entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de menos seno de x por 1 menos coseno de h sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de seno de h por coseno de x sobre h. Entonces, f' de x nos queda igual al límite cuando h tiende a 0, pero tenemos una parte que es seno de x que no depende de h, por lo tanto podemos considerarla para este límite como si fuera una constante y podemos sacarla del límite. Nos queda menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h. Lo mismo ocurre con coseno de x, no depende de la variable h, por lo tanto podemos tomarla como si fuera una constante para el límite y nos queda coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. En videos anteriores demostramos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0, y también que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Entonces, reemplazando estos límites nos queda la derivada igual a menos seno de x, y aquí miramos que este límite tiene la forma de 1 menos coseno de x sobre x, entonces sabemos que este límite es igual a 0, más coseno de x, y nuevamente tenemos el segundo límite que sabemos que es igual a 1. La primera parte se anula por estar multiplicándose por 0 y entonces únicamente nos queda coseno de x por 1, que es igual a coseno de x. De esta forma, entonces, hemos demostrado que la derivada con respecto a la variable x de seno de x es igual a coseno de x.